Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este CodeSpark webinar, donde el día de hoy vamos a tocar el tema de Jamstack versus WordPress, el futuro de la arquitectura web. Este webinar es presentado por CodeXitos. CodeXitos es una empresa de desarrollo de software con oficinas en Austin, Texas, Estados Unidos, y San Pedro Sula, Honduras, con equipo de desarrolladores a través de toda Latinoamérica. El día de hoy vamos a tocar este tema bastante interesante que es pues Jamstack versus WordPress. Vamos a conocer un poco de los conceptos de qué es Jamstack y qué es WordPress. Seguramente muchos de ustedes conocen algunos de estos, pero vamos a indagar un poco a más detalle de estos dos temas. Y luego vamos a tener un poco de debate, un poco de discusión sobre las ventajas y desventajas de cada uno, cuál es el público objetivo y algunos casos de uso de estas dos tecnologías. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de el módulo de Q&A aquí en Zoom. De igual manera, si hay algo que quisieran repasar en el futuro, tomen en cuenta que este webinar está siendo grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube, que estoy seguro que ya les compartieron por aquí en el chat el enlace. Para comenzar, quiero presentarme. Mi nombre es Jesús Bermúdez. Soy el Marketing Technology Lead en CodeXitos y me acompañan el día de hoy dos de mis compañeros, César Hernández, quien es WordPress Web Developer en CodeXitos, y Heiel Martínez, quien es Full Stack Web Developer en CodeXitos. Así que sin más, voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a ceder la palabra a mi compañero Heiel para que pueda comenzar a explicarnos o contarnos un poco más de Jamstack. Bienvenido, Heiel. Gracias, Jesús. Solo voy a compartir mi pantalla. Okay. Ok, primero que nada quisiera hablar de por qué se movió o por qué se piensa en la arquitectura Jamstack. El término de Jamstack fue acuñado recientemente, hace algunos años, y solo tiene que ver con un conjunto de tecnologías que se utilizan o un conjunto de arquitectura que se utiliza para crear páginas web. Cabe mencionar que estamos hablando de páginas web, ¿verdad? No estamos hablando de aplicaciones web, que es diferente. Entonces, todo lo que yo vaya a compartir hoy, todo lo que yo vaya a hablar acerca de Jamstack, tiene que ver con sitios web, no con aplicaciones que corran en la web. Hay una gran diferencia y vamos a ver por qué más adelante. Por ejemplo, ¿qué es Jamstack? Jamstack, el término viene de JavaScript, APIs y Markup. Si se fijan, no hay nada novedoso en lo que es el Jamstack, no hay nada que sea nuevo. El JavaScript está, pues todos lo conocemos y se utiliza, ¿verdad?, para crear lógica dentro de las páginas web. Las APIs siempre, ya también hemos trabajado con APIs durante mucho tiempo, y estas son las que se comunican para obtener información desde una base de datos a través de un servidor o cualquier otro servicio. Y el markup tenemos varias formas de markup, que es HTML, es un formato de markup, y también tenemos el Markdown. Entonces, ¿cuál es lo novedoso o cuál es lo que viene a explotar esta cuestión de Jamstack, que todos empezáramos a oír acerca de Jamstack en la web? Bueno, Jamstack es una arquitectura diseñada para hacer la web más rápida, segura y escalable. No estamos creando algo nuevo, no estamos definiendo herramientas específicas para trabajar, como por ejemplo podría ser el MERN Stack, que sería Mongo, Express, React y Node, o el otro que es Min, que es con Angular.
sino que es un poco más abstracto y lo voy a explicar a continuación. ¿Qué queremos decir con que con esta tecnología la web es más rápida, por ejemplo? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo como desarrollador, yo voy a crear mi página web y yo puedo utilizar cualquiera de las tecnologías que ya están disponibles. Posiblemente ustedes que me están escuchando digan, bueno, yo nunca he usado el Jamstack, pero si ustedes han utilizado ustedes han hecho una aplicación de React, por ejemplo, o han hecho una aplicación en Angular y se han conectado a través de una API a una base de datos, o se han conectado a un servidor y han traído información que no existe dentro específicamente de su aplicación. Entonces, eso es utilizar la arquitectura Jamstack. Cuando un desarrollador crea una página, crea un sitio web con la tecnología de Jamstack, esto ejecuta un build. Por ejemplo, yo ya voy a publicar mi página, voy a publicar mi sitio web y durante ese proceso de build es que se crean todos los archivos necesarios para que mi sitio web corra. Por ejemplo, va a generar todo el HTML, va a generar todo las imágenes, va a generar todo lo que son videos, todos mis assets, todo mi CSS, todo mi JavaScript y todo lo que es el HTML necesario para correr, se va a empaquetar y yo lo puedo poner en un CDN, que es un Content Delivery Network. Y este CDN lo que va a hacer es replicar, ¿verdad? Esos archivos en varias partes del mundo. Entonces yo no tengo, el cliente solo tiene que conectarse al CDN, ¿verdad? El servidor que está más cercano, y al hacer un request de un sitio o de una ruta en la que yo quiero ver un sitio web, solo va a traer el HTML que ya está compilado, que ya existe, va a traer las imágenes y va a traer también el contenido y lo va a desplegar en la aplicación. Y ese, más o menos, ese es en teoría, cómo funciona a grandes rasgos, cómo funciona esto del Jamstack y por qué es más rápido. El desarrollador crea la página web, puede utilizar cualquiera de las tecnologías disponibles. Durante el build, durante el compilado, se crean los assets y se puede distribuir en cualquier Content Delivery Network. Esto lo hace también muy barato, ¿verdad? Tener assets en CDN no es tan caro y ya está, no tengo que tener un servidor corriendo todo el tiempo, sino que mis assets están disponibles para mis usuarios todo el tiempo y no tengo un servidor al que yo tenga que estar dándole mantenimiento y que si ese servidor, por ejemplo, se cae o una instancia de S2 o cualquiera de estas cosas, pues se cae, deja de funcionar. Ya si el CDN se cae, pues ya no hay nada que hacer. Si lo pusieron en Cloudflare hace poco hubo un bajón y casi toda la web se fue. Pero no tengo un servidor al que tenga dependencias, al que yo tenga que cuidar, ¿verdad? Que yo tenga que estar actualizando. ¿Por qué decimos que Jamstack es más rápido? En la arquitectura tradicional tenemos, por ejemplo, cuando normalmente se hacen páginas web con PHP, hay un servidor que está corriendo PHP, que está corriendo cualquier framework de PHP. El usuario hace un request a ese servidor, el servidor compila, ¿verdad? Los archivos, trae el HTML, pone el CSS, crea todo ese paquete y se lo regresa al usuario. Eso tiene, ¿verdad? Un tiempo de compilación. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Per request. Ahora, yo tengo que escalar este servidor, yo tengo que mantenerlo, yo tengo que generar dependencias y siempre tengo que estar preocupado porque el servidor esté corriendo y tengo que escalarlo si yo empiezo a tener más usuarios. En cambio, con Jamstack, como les decía, mis archivos están en el CDN y están regados por todo el mundo. Así el usuario solo tiene que conectarse, ¿verdad? Al CDN y los archivos ya están compilados. Yo no necesito que un servidor lo vuelva a generar, sino que ya están generados y solo se lo va a regresar al usuario inmediatamente. Esto es lo que hace que Jamstack sea muy, muy rápido. Ahora, ¿por qué decimos que es más segura? El simple hecho de que no tenemos un servidor al que un
hacker o cualquier persona malintencionada o cualquier sistema malintencionado pueda afectar, esto lo hace más seguro porque no puede afectar todos, ¿verdad? Todo el punto en el CDN. No tengo un servidor, no hay donde apuntar, mis datos no están en un solo lugar, yo todo lo tengo, ¿verdad? Distribuido en todo el mundo prácticamente. Esto es lo que lo hace mucho más seguro. También al no tener un servidor, les comentaba, yo no tengo por qué estar haciendo actualizaciones de seguridad en mis dependencias, en mis librerías, y teniendo ese servidor no tengo que hacer redundancias, no tengo que hacer nada de eso porque todo ya está compilado y todo está distribuido a nivel global. Eso lo hace mucho más difícil, ¿verdad? De hackear o mucho más difícil de vulnerar. Por eso es que decimos que Jamstack y esta arquitectura es más segura. También tiene mayor escalabilidad. Por medio de las APIs, nosotros podemos agregar cualquier servicio a nuestra página web. Por ejemplo, en el centro de esta imagen van a ver que es la página web, ¿verdad? Mi código HTML, CSS, JavaScript. Y yo por medio de una API yo puedo conectarme, ¿verdad? A contenido en una base de datos. Puedo también tener autenticación por medio de un servicio como Auth0, por ejemplo. Puedo tener e-commerce por medio de otro servicio como Shopify. Puedo tener un chatbot con otro servicio. Y al no tener yo que mantener estos servicios, eso lo hace que sea obviamente más seguro y que sea más escalable. Yo puedo tener cualquier servicio alrededor de mi página web, ¿verdad? Y no tengo yo que estar preocupado por correr estos servicios dentro de mi servidor. No tengo un servidor al que correr. Este tipo de arquitectura llevó a una explosión de servicios en los últimos años, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar autenticación, servicios de autenticación, algo que antes era y que sigue siendo, ¿verdad? Difícil de escribir, difícil de hacer manualmente y desde cero. Nosotros podemos utilizar un servicio como Auth0 y utilizarlo en nuestra página web. También podemos obtener media o imágenes de, por ejemplo, Cloudinary, que es un manejador de imágenes o cualquier otro recurso que queramos. Podemos tener nuestra base de datos en S3 o podemos tener una base de datos en Firebase, por ejemplo, en cualquiera de estos. Y es un servicio que yo no tengo que mantener. No es un servidor, no es mi disco. Si me quedo sin espacio, nada de eso yo lo voy a mantener, ¿verdad? Solo estoy pagando por ese servicio. Eso lo hace infinitamente escalable. Si yo tengo que escribir algo que no existe, pues yo creo, ¿verdad? Una Cloud Function, una Lambda Function y ahí yo puedo hacer cualquier lógica de negocio que yo quiera en mi sitio web y, ¿verdad? Siempre me puedo conectar a ese servicio y todavía yo no me preocupo por mantener un servidor. ¿Por qué tiene mejor experiencia de desarrollo? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar cualquier herramienta que ya conocemos. Yo sé que muchos de los que nos están hoy escuchando utilizan Angular, utilizan GitHub, utilizan React, utilizan Vue, utilizan Microsoft, AWS. Cualquiera de estas cosas se puede utilizar para crear páginas web en Jamstack. Y al tener nosotros control como desarrolladores, al tener control de nuestro código, al tener, ¿verdad? Todo este pipeline de crear nosotros nuestra página web, cambiar el CSS y utilizar las herramientas que ya conocemos, eso pues nos hace al final felices, por así decirlo. Como desarrolladores es más fácil para nosotros y es más sencillo tener el control de qué es exactamente lo que está generando nuestra página web. Y puedo conectarme a los servicios inmediatamente. Esto no quiere decir que con otras herramientas no se utilice o no se pueda hacer lo mismo, pero puedo utilizar cualquiera de estos. Por ejemplo, React tiene lo que es Next.js, que lo tengo aquí en el centro, es con React. Jekyll, Hugo es una herramienta que se puede para Jamstack con Go. Estos dos triángulos se llaman Nuxt, que es una librería de Vue, y tenemos Gatsby, que también al final es React. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas herramientas para crear, ¿verdad? Sus sitios web y al final estarían utilizando Jamstack. ¿Cómo saben ustedes que están utilizando Jamstack? Es que ustedes tienen todo su contenido, generan su HTML, generan su CSS, todo esto está generado y se distribuye a través
de un CDN y están utilizando APIs, ¿verdad? Para conectarse a sus recursos externos, base de datos, contenido, cualquiera de estas cosas. Y también tienen el markup language que, por ejemplo, pueden utilizar Markdown para un blog, pueden utilizar cualquiera de estos que generan al final un HTML o un Rich Text Content. Eso es utilizar en Jamstack. No tengo que cuidar de un servidor. No tengo yo preocuparme por estar pendiente de que mi sitio web o mi página web, ¿verdad?, esté actualizado o esté con las dependencias correctas. Y esto es lo que lo hace una buena arquitectura para sitios web. Hay tres conceptos: client-side rendering, server-side rendering, static-side generation, que ahorita no lo voy a explicar, pero si gustan, ¿verdad? Se puede explicar en la sección de preguntas. Entonces, dejo con mi compañero César, que les va a hablar de lo que es WordPress. César. Bueno, disculpen, buenas tardes a todos. Mi nombre es César Hernández, ¿verdad? Soy desarrollador web, especialista en WordPress, en Codéxitos, y yo les voy a estar compartiendo, ¿verdad?, acerca de la herramienta de WordPress, qué es y cómo podemos usarla. Creo que todos ya conocemos lo que es WordPress y para qué se usa, ¿verdad? Sabemos que WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS, ¿verdad? Comparten la misma funcionalidad, por ejemplo, con otra competencia como lo es Drupal, Joomla, ¿verdad? Y otros CMS que también puedan estar populares. Originalmente comenzó como blog, o sea, WordPress era, por decirlo así, la competencia de Blogger. Entonces, en su momento, ser esto, ¿verdad?, los impulsó a ser conocidos ahora y evolucionar, ¿verdad?, lo que es ahora WordPress. Antes se usaba solamente como un blog, ¿verdad? Ya ahora se utiliza bastante lo que es para gestionar contenidos. Cuando empezaban, generalmente se utilizaba, ¿verdad?, WordPress para websites de noticias, ¿verdad? Inicialmente comenzó así cuando se fue haciendo más popular, pero luego de cierto tiempo también fue tanto la popularidad que comenzó a adoptar que también se utilizaba como plataforma para crear websites para cualquier comercio, por decirlo así, no solo para noticias o ya no se usaba solamente para blog, ¿verdad? Y evolucionar también hasta lo que es hoy, que también podemos ver, por ejemplo, que se utiliza bastante para e-commerce, en el caso de usando también otros plugins, ¿verdad? Hablando de la infraestructura de WordPress, pues ya todos sabemos, ¿verdad?, que el lenguaje que utiliza es PHP, ¿verdad? Eh, base de datos MySQL y Apache Server. Actualmente también, ¿verdad?, ya se están haciendo incorporaciones dentro de WordPress. En este caso de lo que estaba hablando mi compañero Heyel, ¿verdad? Ya también se está haciendo incorporaciones de WordPress con tecnología JavaScript, por ejemplo, utilizando también React, ¿verdad?, en algunos componentes que ya vienen por defecto en WordPress. Y bueno, ¿por qué siempre nos inclinamos por WordPress? ¿Por qué no usamos Joomla? ¿Por qué no usamos Drupal? ¿O por qué no usamos también Magento para e-commerce? Como todos sabemos, ¿verdad?, la mayoría de websites que existen en el mundo están controladas bastante por WordPress. El entorno está controlado por WordPress, perdón. Se habla que de casi el 14.7% de los websites más importantes, ¿verdad?, están basados en WordPress. Más de 500 websites se crean en WordPress diariamente, ¿verdad? Y se habla de 17 nuevas entradas. Las entradas se manejan, ¿verdad?,
en WordPress, como los posts o las noticias que se crean en cada plataforma. Entonces, esto es lo que nos hace decidirnos por WordPress, porque usamos WordPress y porque no usamos Joomla o porque no usamos Drupal, ¿verdad? Esto y también la comunidad que ellos ya tienen. Estamos hablando de que WordPress se originó por allá más o menos como en el año 2003. Desde ese entonces, WordPress ha estado, por decirlo así, dominando los websites, ¿verdad? Entonces, en todo este año, la comunidad que se ha creado es exageradamente grande, ¿verdad? Si hablamos de plugins, hay cantidades exorbitantes de plugins existentes para WordPress. De esto también vamos a estar hablando más adelante. En cuanto a los tipos de WordPress, todos sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, que está el WordPress.com, el WordPress.org, y hay otro también que es un WordPress especial, que es el multisite. El WordPress.com como fue el que inicialmente comenzó todo esto, ¿verdad? Es el WordPress que es, por decirlo así, no necesitan ustedes un servidor propio, sino que está todo en la nube. Entonces ustedes pueden crear una cuenta o pueden crearse un blog o un website también con WordPress.com gratuito, ¿verdad? Con lo básico que necesitan, pero tiene sus limitantes porque está en el lado de la nube, o sea, está en cloud. Todo está en cloud y es una cuenta que se tiene en WordPress gratuitamente. También hay una Pro, ¿verdad? Pero tiene ya es con más costo. Esta fue la que inicialmente comenzó WordPress. Luego también tenemos la otra que es la WordPress.org, que es donde ustedes ya necesitan su propio hosting, su propio servidor. Ustedes manipulan todo lo que tiene WordPress, ¿verdad? Ustedes instalan los plugins que ustedes quieran, ¿verdad? Oficiales de WordPress, o también lo pueden customizar. Ustedes instalan sus templates, ¿verdad? Este ya es más libre porque ustedes son los que proveen también el recurso. Ustedes manejan el hosting y el servidor. En el otro, en el WordPress.com, pues todo esto ya se limita, porque como está en la nube, entonces, por ejemplo, los plugins que se instalan son los que provee ya WordPress por defecto, ¿verdad? En este caso. Y el WordPress Multisite ya es para manejar, por ejemplo, portales con contenido más amplio, por decirlo así, que tengan clasificación de contenidos, es decir, es una comunidad, por ejemplo, de cocina o hablan de deportes, es más enfocado como en foros, en comunidades grandes, en donde ustedes pueden crear varios sitios sin instalar adicionalmente otro WordPress o tener otro servidor, sino que lo hacen siempre en la misma instalación. Estos son los tipos de WordPress que hay. Entonces, en cuanto a los plugins, pues, tenemos un banco de plugins exagerados, pero no creo que ustedes no hayan visto o escuchado, ¿verdad? De los que están viendo ahora en pantalla, en el caso de Yoast, que es específicamente para SEO, ¿verdad? Hay otros también que hacen la misma funcionalidad, ¿verdad? Pero estos son uno de los más conocidos. Tenemos en el caso del WooCommerce también, que es como para convertir a WordPress completamente en una plataforma de comercio electrónico, ¿verdad? También con exagerado banco de plugins que ustedes pueden hacer uso de ellos. Y tenemos en el lado de los builders, ¿verdad? O de los constructores de páginas, si ustedes son diseñadores, pues con WordPress, WordPress facilita muchas cosas para el desarrollo en cuanto a la parte frontend o visual de un website, ¿verdad? Entonces, para ello está, por ejemplo, Elementor, están muchos otros builders que también son conocidos, ¿verdad? Pero estos son los más populares y que nos facilitan también sin que, o sea, pueden ustedes desarrollar o crear un sitio pequeño, personal, por ejemplo, su portafolio, hasta websites grandes, como por ejemplo un portal de noticias, ¿verdad? Y pueden valerse también de estos mismos elementos, pueden hacer pueden utilizarlos también en conjunto, ¿verdad? O individualmente. Obviamente también hay muchísimos más que seguramente estaremos hablando de estos en la sección de preguntas y respuestas. Seguramente ustedes también ya hacen uso de muchos otros, ¿verdad? Pero más adelante podemos ahondar en ello. Ok. Eso es en cuanto a mi parte del lado de WordPress, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar nuevamente con Jesús para comenzar con la sección de... Gracias César. Y no, pues gracias a ambos por presentarnos estas dos tecnologías que pues
Es bastante interesante, bastante funcionalidad. Y bueno, lo que quisiera comenzar es conocer un poco, Gediel, tal vez nos das un poco, y yo sé que ya lo hablaste en tu presentación, un poco de los beneficios o las ventajas de utilizar Jamstack. Eh, Hablaste de velocidad, tal vez nos contás un poco si hay alguna que se te haya escapado y de repente alguna desventaja, algo que, ¿por qué no utilizar Jamstack en comparación a algo como WordPress? Ok, dentro de las ventajas, pues tenemos, ya expliqué, ¿verdad? Que al no tener un servidor o no tener algo que nosotros debamos de mantener, ¿verdad? En el proceso del build de nuestra página web o nuestro sitio, se crea todo lo que necesitamos para que nuestro sitio corra. Y una vez ya hechos todos esos assets, están replicados en todo el mundo. La velocidad es mejor, tenemos mucha seguridad y también es escalable. Esas serían, pues, lo que he hablado serían las ventajas. Como desarrollador, tenemos la última ventaja que expliqué, que es amigable para un desarrollador, pero eso a la vez es una desventaja. Por ejemplo, para personas que no son desarrolladores y que necesitan crear una landing page, una página web, y lo necesitan hacer como, por ejemplo, en WordPress se puede hacer con Elementor y ustedes pues agarran un título, lo colocan donde quieren y pueden hacerlo y no necesitan ser desarrolladores para crear esas cosas. Eso es una desventaja de Jamstack. Ustedes necesitan saber de código y necesitan saber desarrollar HTML, CSS, JavaScript o cualquier framework. Si ustedes son alguien de, por ejemplo, alguien de marketing que le preocupa mucho, ¿verdad? Dónde, cómo y el diseñador y esto, y lo quieren hacer inmediatamente, esa sería una desventaja. No podrían utilizar este tipo de, esta arquitectura de Jamstack. Eso es una desventaja. Ok, César, y con WordPress, alguien que no tenga habilidades de programación, ¿podría crear un sitio en WordPress? Sí, sí, de hecho, ¿verdad? Muchas de las veces por las que nos inclinamos, perdón, para usar WordPress, de hecho es eso, la cantidad de opciones que tenemos, ¿verdad? Para poder crear el website. Es decir, por ejemplo, está la parte de los builders, usando Elementor, usando otros constructores también, ¿verdad? Y también está la parte del marketplace que tiene WordPress o de la comunidad, por ejemplo, la parte de los templates gratuitos que brinda, perdón, y también la parte de comprarlos también en otras tiendas, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? La fácil instalación que es también. Ustedes pueden instalar WordPress sin necesidad de tener conocimiento de programación. Obviamente, o sea, están cada uno de sus niveles. Si yo quiero, por ejemplo, crear un portafolio o una página que sea pequeña, entonces no necesito tal vez mucho conocimiento, pero ya si lo que si lo que quiero, perdón, es crear algo como más grande, no sé, un portal que tenga funcionalidades especiales o algunos requerimientos, ¿verdad? Entonces ahí sí ya es necesario siempre saber un poco de código. Esa es una de las ventajas, perdón. Otra de las ventajas, ¿verdad? Es la comunidad que tiene. Es decir, que si resulta un problema o ustedes tienen una necesidad de una funcionalidad especial, ¿verdad? Para eso están los plugins, ¿verdad? Hay un banco de plugins exagerado en el portal de WordPress que se pueden usar, por ejemplo, para chatbots, para crear formularios. De hecho, también otra de las cosas, ¿verdad? Que también tiene WordPress es que fácilmente ustedes pueden crear no solo un website, sino que, por ejemplo, pueden hacer un CRM, ¿verdad? Pueden hacer una plataforma de educación en línea, compitiéndole, por ejemplo, a Moodle, ¿verdad? O Blackboard. Entonces, o sea, en cuestión de comunidad y de recursos, ¿verdad? WordPress tiene una facilidad exagerada. Es gratuito, como les decía, o sea, hay una parte que es paga, ¿verdad? Pero también está la parte gratuita. La fácil administración también, ¿verdad? O sea, al momento, yo digo algo que si, o sea, para la parte administrativa, perdón, administrativa o de crear contenido,
si ustedes saben usar Word, ¿verdad? Ustedes pueden también usar WordPress para actualizar un website, ¿verdad? Entonces, esa parte en cuanto a las ventajas. Ahora, yendo de la mano con lo que mencionaba Heiel, ¿verdad? Está la parte de las ventajas y las desventajas. Y una de ellas, ¿verdad? Como yo les mencionaba, la comunidad es tan grande y la plataforma es tan popular que también es una ventana abierta, por decirlo así, a oportunidad de hackeos, ¿verdad? O es como una ventana abierta para hackers. Entonces, esa sería como una de las desventajas. Obviamente también está la parte de ellos, ¿verdad? Que siempre en la comunidad también está, por ejemplo, plugin para fortalecer la seguridad, o sea, para contrarrestar también los ataques de fuerza bruta, ¿verdad? Entonces, esa sería como también una de las desventajas que tiene WordPress. Ok, ok. Y siento a veces también que eso, esa misma ventaja que mencionaba César de tener una gran comunidad y hay un repositorio inmenso de plugins, también puede ser terminar siendo una desventaja, porque uno pues está instalando código de otra persona que de repente no se sabe qué tan bueno puede ser, y que puede resultar que haga el sitio más lento o que tenga una vulnerabilidad o ese tipo de cosas. ¿Cierto? Es correcto, de hecho sí, esa es también como otra desventaja, porque por ejemplo, o sea, si alguien que no tiene conocimientos de programación puede usar perfectamente WordPress, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hacer las actualizaciones de plugins o el mantenimiento del sitio ya es la parte como, por decirlo así, engorrosa, que sí ya lo debe hacer alguien como experto en el tema, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando ya empieza la parte del hackeo, ¿verdad? Entonces, está también esa desventaja, o la del mantenimiento del código de algún plugin, o tal vez ya el plugin ya está obsoleto y no le siguieron dando mantenimiento, o que no funciona con las nuevas versiones de WordPress, ¿verdad? Entonces esa también es otra desventaja. Ok, súper, Y, súper. y ahí en ese punto es en el que Jamstack viene a aventajar, ¿verdad? Nosotros tenemos el control de nuestro código, tenemos el control de qué es de lo que estamos colocando a la vista del usuario, y no dependemos de código de que otro escribió o algo así que está dentro. Un plugin al final es algo que estamos instalando dentro de nuestro servidor de WordPress, pero si tenemos una API y tenemos, ¿verdad? Estos servicios, por ejemplo, de autenticación o cualquier base de datos o algo así, está un equipo entero preocupándose porque ese servidor y todo eso, seguridad y todo esté correcta y no está directamente en mi sitio web, ese código. Entonces ahí está desacoplado, ¿verdad? Hablamos de esta página web que está desacoplada, no está dentro de mi código, el código de otra persona. Entonces, mayor control en lo que yo estoy colocando de cara al público. Ok. Bueno, y entonces mencionabas antes que Jamstack es tal vez un poco más técnico en comparación con WordPress. ¿En qué situaciones sentís? O sea, ¿para quién es idealmente Jamstack o cuándo debería de considerar Jamstack si estoy decidiendo o estoy pensando en una herramienta, una tecnología para desarrollar un sitio web? Por ejemplo, para compañías que tienen un desarrollador o que tienen, ¿verdad?, el talento dentro de sus equipos, es ideal. La verdad es que les recomiendo usar Jamstack por todas las ventajas que ya vimos, pero sí tiene que tener un desarrollador dentro del equipo o ser desarrollador uno mismo. Jamstack es ideal para sitios web sencillos como blogs, por ejemplo, como landing pages, eh, cualquier sitio web que pueda ser estático o cualquier sitio web que uno que pueda deployar, ¿verdad? Que pueda hacer eh, todo el código esté disponible en un CDN. Cualquiera de estos sitios es ideal para utilizar Jamstack. Eso no quiere decir que no podemos expandir la funcionalidad, pero no, Jamstack no es bueno cuando tenemos bastante entrada y salida de datos dentro de un sitio web. Es un poco más orientado a sitios web más estáticos y que el contenido no va a cambiar
a segundos. No sé si me entiendo, tal vez no es para un chat en vivo, sino que es para un blog en el que yo publico un blog y se distribuye a través de todo el CDN y está ahí disponible, y tal vez la otra semana o cada día o cada 30 minutos pues estoy publicando cosas. Pero para cuestiones que son I/O intensive, que requieren bastante entrada y salida de datos inmediatamente, no es recomendable utilizar Jamstack. Para eso hay otras tecnologías, para eso son las aplicaciones web y pueden utilizar otra herramienta. Pero utilizar Next, por ejemplo, aunque Next en las últimas actualizaciones ha hecho bastante para que se utilice de esa manera, pero es mejor, ¿verdad?, mudarse a otra herramienta, utilizar directamente React o algo parecido, Angular, Svelte, Vue, cualquiera de estas cosas. Entonces, esa es la diferencia entre un sitio web, que al final es casi contenido estático, y una aplicación web que es bastante I/O intensive, que el usuario está pidiendo datos y recogiendo y esto, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer una diferencia. No hagan aplicaciones web con esta arquitectura. Sino que es para sitios web. Okay, Sí me entienden. Estrictamente para sitios estáticos. Entonces, si quisiera hacer un sitio de e-commerce, ¿lo podría hacer en Jamstack? Sí se puede, porque al final los productos no cambian cada segundo o sí, no sé si me explico. Un e-commerce tiene la posibilidad de colocar todos tus productos y ya están disponibles a todo el público, y solo tengo que estar conectándome, por ejemplo, a Stripe para pagos o cosas así. Si yo actualizo un producto o meto otro producto a mi sitio web, no estoy haciendo eso cada 0.5 segundos. Entonces, para aplicaciones que son I/O intensive, estoy hablando de cuestiones que yo tengo que tener respuesta y estoy escribiendo datos continuamente, cada medio segundo, cada 10 milisegundos, eso no es bueno el Jamstack. Para e-commerce sí se puede, porque yo publico mis productos, están disponibles para todos, y qué sé yo, por mucho, cada minuto podré poner otro nuevo producto por ser, verdad, muy generoso. Normalmente los productos se colocan, qué sé yo, cada semana, o se cambian, o se cambia una descripción y se dispone para todos. Ahí sí se puede utilizar Jamstack. De hecho, se utiliza bastante Jamstack en lo que es e-commerce. Pero para aplicaciones I/O intensive, que necesiten respuesta, salida y entrada de datos muy rápidamente, no es recomendable utilizar el Jamstack. Okay. Y César, contanos un poco en WordPress, para quiénes idealmente, ya hablaste que es de repente un poco menos técnico, y qué tipo de funciones o qué tipo de uso se le puede dar a WordPress. Ok, bueno, para también acompañarlo el argumento de Geyel, ¿verdad? Por ejemplo, en WordPress sí se pueden hacer uso. Igual, está la parte del website y aplicaciones, que es algo completamente diferente. Por ejemplo, yo voy a hablar de un caso específico. Por ejemplo, hace un par de años hubo un requerimiento de que tal vez alguien quería una plataforma de tickets, y me preguntaba, me consultaba, ¿se puede hacer con WordPress? Y yo le respondía a él, ¿verdad? Sí, o sea, se puede hacer, porque hay plugins que lo que hacen es que convierten el WordPress y lo saca de ser un website, ¿verdad?, de contenido, y lo hace que se transforme en una plataforma de tickets. Pero no es lo conveniente, porque habría que hacer también muchas modificaciones. Entonces, para esos casos, siempre se puede usar WordPress, ¿verdad? Pero lo recomendable es que mejor sea una plataforma hecha o desarrollada a medida con otro software, ¿verdad? Lo ideal, por ejemplo, ya se sabe que WordPress lo usamos bastante para website de noticias, ¿verdad? Ya se sabe, por ejemplo, que lo usamos también para e-commerce con el plugin de WooCommerce, ¿verdad? En la parte de noticias lo utilizamos bastante porque nos ayuda bastante en el SEO. Ya WordPress incorpora ya trae incorporado, ¿verdad?, bastante funcionalidad que ayudan al SEO, ¿verdad? Adicionalmente, también podemos valernos de muchos plugins que también lo fortalecen, ¿verdad? Para aplicaciones, también hay variedad de plugins, pero igual
no es lo recomendable, sino que, por ejemplo, hay plugins que generan a partir del API que ya trae WordPress, ¿verdad? Se puede generar aplicaciones para Android y para iOS, ¿verdad? Pero no es lo conveniente, ¿verdad? Siempre lo mejor es hacerlo todo a medida, pero en la parte de websites, de portales de contenido, foros, también se puede utilizar. Es bastante recomendable usar WordPress. Otro caso, un claro ejemplo de cómo se pudiera también usar en este caso que estamos hablando de las dos tecnologías, ¿verdad? Hace mucho creo que, por ejemplo, Mashable, ¿verdad? Un portal de noticias de tecnología que es bastante popular. Ellos lo que hacían es que toda la parte del contenido, de la administración y la creación del contenido, lo tenían en WordPress, estaba desarrollado en WordPress, pero la parte del frontend, ¿verdad? Ellos sí ya lo desarrollaban a medida. No sé, ¿verdad? Si estaban usando JavaScript o usaban otra tecnología, pero en la parte del frontend ellos no usaban un template, sino que lo pasaron para hacerlo más optimizado. Utilizaron otra tecnología, no sé si en aquel entonces usaron Angular o se fueron también por React, porque fue hace años, no sé ahora cómo está también, ¿verdad? Entonces esa es la forma también de poder combinar estas dos tecnologías, porque al final del día, ¿verdad? Lo más importante no es solo amarrarse o solo quedarnos con una, de que yo quiero usar WordPress o yo quiero usar React o Jamstack, ¿verdad? Sino que buscar la forma en que el producto final, ¿verdad?, sea adaptable y lo más conveniente con lo que requiere el cliente. Súper, gracias César. Y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces quiero dar paso al segmento de preguntas y respuestas. Veo que hay varias ya por aquí, entonces voy a comenzar con la primera que hace M. Rayo, que pregunta, creo que esta va para Heyel. Dice, ¿cómo hacer para actualizar los archivos generados en todos los CDN desplegados y evitar que el cliente esté visualizando archivos desfasados? Ok, los CDN o los Content Delivery Networks, de hecho, proveen esa funcionalidad y ellos se replican automáticamente. Cada vez que yo hago un deploy de mi sitio web, si yo utilizo algo como Vercel o CloudFront o Firebase, GitHub.io, cualquiera de estos servicios que ofrecen el despliegue, ¿verdad?, de un sitio web, automáticamente ellos lo que hacen es al tener archivos nuevos o al tener una actualización, empiezan a replicarse por todo el mundo. También es ideal para hacer pruebas o A/B testing. Yo puedo decidir e indicarle a mi CDN o a al proveedor del servicio, ¿verdad?, que solo lo distribuya en el 30% de mis usuarios. Entonces yo puedo ver si el color del botón o la posición en la landing page atrae más personas que la otra posición. Entonces solo hago un 30, ¿verdad? Y el otro 70% se queda con mi página web vieja. También en Next, por ejemplo, puedo hablar de Next porque Next es la herramienta que conozco. Hay una función que cuando yo estoy haciendo mi build, lo que hace es, uno le puede definir, ¿verdad?, los segundos o la cantidad de tiempo que debe de esperar y preguntar si hay contenido nuevo. Si no hay contenido nuevo, no se actualiza. Entonces, pero nosotros no debemos de preocuparnos, bueno, voy a actualizar, ¿verdad?, el CDN que está en la India y el otro en Moscú y el otro en España, y no. Uno hace el deploy de su aplicación y el CDN se ocupa. Obviamente esto conlleva un tiempo y se tiene que hacer la replicación. Normalmente depende de qué tan grande es su sitio web, va a llevar 24 horas por mucho. Entonces, no es algo que nosotros debamos hacer. Esto se hace automáticamente. Perfecto, gracias, Ariel. Vamos con la siguiente pregunta. Esta va para César, de parte de Marisela Nolasco. Dice, ¿qué seguridad de mi información hay en WordPress? Como les mencionaba, o sea, la información está segura, ¿verdad? Por ejemplo, podemos valernos de plugins para fortalecer esto, ¿verdad?
en el caso de que podamos usar, por ejemplo, la parte de login, ¿verdad? Igual también hay unas recomendaciones que se dan por defecto. Normalmente cuando se crea una instalación de WordPress, ¿verdad? Lo que uno hace es colocar por defecto usuario admin y password admin 123. Entonces hay, ¿verdad? Validaciones que hay que hacer por defecto que debemos de considerarlas. Hay plugins que hacen toda esta revisión y auditan todo el sitio para que nos confirmen que toda esta parte, ¿verdad? Se haya hecho, ¿verdad? A cabalidad y de la forma correcta para evitarnos en un futuro, por ejemplo, que hayan algunas fugas, por ejemplo, algunas entradas para posibles hackeos, ¿verdad? O para posibles logueos con fuerza bruta, ¿verdad? Entonces, hay varios plugins que nos permiten fortalecer esta parte. Siempre WordPress, o sea, ya incluye la parte de la seguridad, pero como les mencionaba, o sea, lo mismo, la misma popularidad hace que hayan algunas ventanas abiertas. Entonces, con la aplicación de estos plugins, nos van a ayudar a fortalecer todo esto, ¿verdad? Está la parte del servidor también que se fortalece. Por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre se hacen es que a la URL del administrador hay que cambiarla, ¿verdad? No dejarla por defecto, la que es pleca wp-admin, ¿verdad? Sino que también cambiarla. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hacer con el uso de plugins o también haciéndolo hardcore, ¿verdad? Modificando el código. Excelente, César, gracias. Y bueno, Marisela hace otra pregunta, tal vez se la puedes contestar rápidamente. Dice, ¿se puede crear sistema de pago en WordPress y es seguro? De hecho, sí, o sea, gran parte, de hecho, últimamente creo que a raíz de la pandemia, por el boom también de los negocios, ¿verdad? O de los comercios que necesitaban tener obligatoriamente shopping cart, uno de los que más se está usando es WordPress, ¿verdad? Y siempre está otro más fuerte, por ejemplo, en el caso de Magento, que también es open source, pero se deciden por WordPress también por la parte de la comunidad. Es decir, si en el caso de los plugins, o sea, hay bastantes plugins que ya nos ayudan, por ejemplo, para ya usar por defecto las cuentas de PayPal o también las cuentas de banco, ¿verdad? En el caso de algunos como Back, ¿verdad? Que es uno de los más conocidos. Entonces ya en WordPress ya hay algunos plugins que lo que uno hace es solamente colocar la credencial, ¿verdad? No tiene que hacer un desarrollo tampoco para conectarse con el banco, sino que ya lo hace el plugin, ¿verdad? Y obviamente, como les digo, siempre que se habla en cuestión de dinero, pues las medidas de seguridad tienen que ser más fuertes, ¿verdad? Entonces, auditar el website siempre con las mejores herramientas para poder lograr todo esto. Excelente, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta Carlos Gómez. En cuanto a costos, ¿qué tan viable puede ser o cuál es más viable? Y esta creo que la pueden contestar ambos desde sus puntos de vista. No sé si quieres comenzar, Javier. Ok, es gratis. Por ejemplo, pueden tener un sitio web gratis utilizando GitHub.io, por ejemplo, y ustedes incluso pueden comprar el dominio y colocarlo ahí y entrar a su página web. Esto lleva, ¿verdad?, a algunos downsides, pero hay un montón de CDNs, hay un montón de servicios que ustedes pueden utilizar y al final son gratis. Pueden utilizar CloudFront, pueden utilizar Netlify, pueden utilizar Heroku. Y ya cuando ustedes empiezan a agregarle servicios a su página web, por ejemplo, si ustedes quieren agregar obviamente pagos, van a utilizar Stripe y Stripe les va a cobrar. Pues si ustedes quieren guardar una base de datos, pueden utilizar Firebase y Firebase les va a cobrar, aunque tiene un free trial bastante generoso, pero normalmente ahorita en estos tiempos hacer el deploy de Jamstack, hacer una página web, al final sale gratuito. Entonces ahí no habría ningún costo para hacer un sitio web estático y depende de los servicios que esté conectándose a través de la API, pues ya esos servicios sí llevan algún costo y la mayoría incluso tienen free trials. Entonces es gratis. Ok, y cuando decís free trial, ¿es free trial o que tiene un plan gratuito, ¿verdad? O sea que, pero que nunca se vence. Tengo entendido. Correcto.
por ejemplo, en AWS y en Dynamo, cosas así, tienen cada mes, en ese 3, por ejemplo, le dan una cantidad de datos, ¿verdad? Y cada mes, si no se consume, pues no se cobra. Y así están ellos atrayendo, ¿verdad?, que más personas estén utilizando el servicio. Normalmente casi todos los servicios tienen esto, y si es para una página web, para un sitio web, ¿verdad?, es más que suficiente. No es necesario, ¿verdad?, pagar. Solo hay que ver el servicio correcto y que ustedes puedan hacer, ¿verdad?, un deploy automatizado de su página web solo con hacer git push y listo. Listo. César, con WordPress, ¿qué tan viable es y cuáles son los costos? Bueno, igual, ¿verdad? En WordPress casi todo lo que se usa es gratuito, ¿verdad? Los plugins, los templates, WordPress. Y de hecho, bueno, la parte solo sería tal vez del hosting, que igual hay algunos hosting que son gratuitos y está la parte también del WordPress que se ofrece gratis. Pero en cuestión, en relación a la pregunta, creo que también algunas veces esto va a depender también de la necesidad y del presupuesto del cliente, ¿verdad? Es decir, lo que les mencionaba, por ejemplo, si es una plataforma que es como que se ve como escalable, entonces lo ideal sería, ¿verdad?, de que mejor se utilice una tecnología a partir de cero, o por ejemplo, si es un portafolio personal donde yo vengo empezando, pues no tenemos ningún problema, por ejemplo, en usar Jamstack y crearlo en Vercel, o también usar un WordPress y subirlo como portafolio. Pero ya si hablamos, por ejemplo, de un website de que va a presentar noticias y va a tener un volumen de noticias que va a ser, por ejemplo, de 100 a 200 noticias diarias, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y que van a haber usuarios, periodistas o editores, alrededor de 50 usuarios, ahí sí ya se tiene que pensar en una infraestructura más grande también, ¿verdad? Y no en algo gratuito. Entonces creo que sí, va a ser siempre en función de la necesidad, ¿verdad? Y también del presupuesto, en este caso del cliente. Pero, o sea, si es para comenzar o si es para nosotros o para un proyecto personal, pues ambas herramientas creo que dan la facilidad, ¿verdad? De que todo el recurso es gratuito, ¿verdad? Excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La hace Josué Rivera, creo que es para Geyel. Dice, ¿Jamstack es fácil de escalar? Sí, depende del talento del desarrollador al final. Si ustedes pueden conectar el servicio que quieran a través de la API y el término API, ¿verdad? Es lo que lo hace fácil de escalar al final, porque solo necesito crear los microservicios, tener, ¿verdad?, cualquier X cantidad de microservicios alrededor de mi página o de mi sitio web y puede escalar infinitamente, siempre y cuando podamos hacer la comunicación o el desarrollador pueda crear la comunicación y que los servicios, ¿verdad?, uno lo pueda pagar al final, dependiendo del tráfico, pero pueden hacer cualquier cosa al final. Es muy fácil de escalar y no tengo que depender del código de otro, sino que depende de mi código. Entonces, la escalabilidad al final depende de quién lo está desarrollando, del equipo que lo está desarrollando y de los múltiples servicios que hay y que se pueda conectar. Es infinitamente escalable en esos términos. Muchas gracias, Ariel. Voy a pasar a la siguiente pregunta que la hace Yasser Alonso y nos pregunta, buenas noches amigos, una consulta, ¿se puede migrar de WordPress a Jamstack o viceversa y qué implicaría en caso de que se pueda? Empiezo yo. Dale. Sí se puede, no hay ningún problema y ahí dependería del caso de uso. Como estábamos hablando, si alguien que no es desarrollador quiere mantener el sitio web o quiere empezar a meter contenido, entonces ya se tienen que pensar en otras herramientas. Ahí está el concepto de Headless CMS, que es el manejador de contenido, en el que alguien como por ejemplo la gente de marketing puede escribir los blogs y automáticamente se van a mostrar en su página web sin necesidad de hacer otro deploy. Pero, o sea, cambiarse depende de quién es el que va a mantener su plataforma o su sitio web. Se puede, sí, solo es de cuestión de ver el diseño pues, y seguirlo al pie de la letra.
no creo que haya ninguna limitante ahí. Sí, César, ¿tiene otra opinión? César, de WordPress perdón, de Jamstack a WordPress o, bueno, viceversa, pero ya, Eh, sí, sí, adelante. creo que sí, igual se puede de las dos vías, pero sí es bien importante lo que menciona Heyel también, que es cuestión de estudiar. Por ejemplo, si yo tengo el website creado con WordPress y ya estoy haciendo uso de plugins que tal vez son exclusivos de WordPress, entonces tal vez esa parte es la que hay que estudiar, no porque sea imposible, sino que tal vez por los datos que ya se están comunicando o tal vez por las APIs que ya se están usando, ¿verdad? Y ver si esa misma herramienta puede ser posible utilizarlo, ¿verdad? En este caso que se quiera pasar para Jamstack. Pero sí, es viable, ¿verdad? Y de hecho hemos hablado, ¿verdad? Me parece que vimos un caso donde se utilizaba el mismo API de WordPress para mostrar sitios en Jamstack. Es correcto, es correcto. Y como ya WordPress ya trae el API, entonces se puede perfectamente hacer. Por ejemplo, en el caso que les mencionaba, pues para, para, para portales de noticias que lo que quieren es agilizar la parte de la vista, ¿verdad? De la vista de la noticia, ya del post, ¿verdad? Entonces, en esa parte se puede agilizar con Jamstack. Excelente. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Herbert Tejada nos pregunta, ¿qué piensan de la alternativa open source de Firebase, que es Upright.io? ¿Alguno tiene conocimiento o experiencia con Upright? Yo no la conozco, en realidad no sabría decir, pero diría que la prueben. Pero no la conozco, no sé, nunca la he utilizado. Ok, perfecto. Sí, yo Bien. de mi lado tampoco. Okay. Listo. Y vamos entonces con la última pregunta que nos hace Kevin de León. ¿Se puede sincronizar WordPress con GitHub para mantener un historial de cada modificación? Sí, de hecho, o sea, en cuestión web, ¿verdad? Todo es posible y de hecho WordPress también incorpora varios plugins que se pueden hacer. Es el versionamiento, ¿verdad? Del proyecto con GitHub. Obviamente va a depender, por ejemplo, de en qué servidor esté hospedado el website. Es decir, por ejemplo, si yo me voy con uno que esté hospedado en GoDaddy, no es que no se pueda, pero hay bastantes limitantes en ella, porque por sí GoDaddy lo que ya te ofrece es un cPanel, pero ya si hablamos, por ejemplo, de que lo estamos hospedado en otro servidor, ¿verdad? Por ejemplo, en un Amazon o en cualquier otro proveedor, entonces sí, esto sí es posible, ¿verdad? De hecho, como les digo, hay bastantes plugins que ya también facilitan esta parte. No sé si él quiere agregar algo también. Yo le diría a Kevin que se pase a Jamstack si quiere usar GitHub. Bien. Bueno, gracias, Hegel. Y ya no veo más preguntas y pues nos estamos quedando ya sin tiempo, así que solo darle las gracias a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Recuerden que este webinar ha sido grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Les pedimos ahí a algún compañero que pueda compartir el enlace de YouTube a nuestro público. Y bueno, que estén pendientes siempre de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y pues por ahí van a estar recibiendo noticias de nuestros próximos CodeSpark. Este tipo de webinars se está realizando una vez por mes, así que muy pendientes de nuestras redes sociales para estar al tanto de las próximas actividades. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche.